Bienvenidos un domingo más, Día del Señor, para escuchar la palabra de Dios. Vamos a prepararnos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, gracias esta mañana por permitirnos permanecer delante de ti, Dios. Gracias, Padre, que estás en los cielos, por permitirnos, Señor, exaltar tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu reino se nos ha acercado nuevamente, Señor, a través de tu santa palabra, Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos hacer tu voluntad, de la misma manera en que se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra, oh Dios. Tú estás en control de todo, tú estás en control, Señor, de todo lo que estamos haciendo, Dios, porque tú eres Dios y Padre de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven. Yo quiero pedirte, Dios, en esta mañana, Señor, que sea tu Hijo Jesucristo el que nos predique, Señor, el que sean sus palabras, Señor, y no las nuestras, el que sea sus pensamientos y no nuestros pensamientos, Señor. Y que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos abra el entendimiento para poder creer, Señor, en tu palabra, para poder ser sanos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, porque nos presentamos delante de ti en el nombre de Cristo, Padre Santo, para que tú, Señor, traigas tu bendición en esta mañana y que traigas también, Señor, vida eterna. Concede, oh Dios, arrepentimiento, concede convicción, Dios, y también concede, oh Dios, consuelo y ánimo para todos los que estaremos reunidos en tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Líbranos, oh Dios, del mal. Líbranos de las acechanzas del maligno, Señor. Líbranos, Señor, de cualquier ataque del enemigo, Dios, y que podamos estar firmes y concentrados en tu palabra, Dios, y en ti en este momento de adoración. Te damos las gracias, oh Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra lección y nos vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 24. Bien, entonces Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 24. Génesis 3, del 20 al 24. Y antes de comenzar, es necesario recordar un punto. Cuando nosotros comenzamos el año pasado, comenzamos a hablar de Génesis. Estábamos hablando de Génesis capítulo 1 en ese momento. Nosotros aclaramos un punto. Y el punto es que este libro de Génesis es un libro histórico. Es un libro que no se trata de elementos simbólicos, no se trata de alegorías, no se trata de este tipo de cosas. Es un libro histórico. Es un libro que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de la iglesia consideraban histórico. Sí, por ejemplo, en Mateo 19 del 4 al 6, el Señor Jesucristo utilizó la historia de Adán y Eva para darnos a entender la santidad del matrimonio. Él dijo que el matrimonio era entre hombre y mujer y que no se podía transgredir ese diseño. Y literalmente, él citó Génesis 1:27, 2:23 y 5 del 1 al 2. Entonces, no podemos considerar los primeros capítulos de la Biblia como algo meramente simbólico, alegórico,
o ilustrativo. Eso debe estar claro. En consecuencia, todo lo que hemos estado considerando a lo largo de esta serie son eventos históricos que anunciaban las cosas que hoy se nos explican claramente en el Evangelio. Y de hecho, hemos visto en esta serie que Génesis 3 arroja luces del Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a destacar una de esas luces. Y vamos a hacer referencia a los vestidos de pieles que Dios les dio a Adán y a Eva. Ahora sí, vamos a leer entonces Génesis 3, del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, es decir, lo expulsó, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recordemos que Adán y Eva habían pecado. Ellos habían cometido pecado, habían violado la ley de Dios. Eso es lo que tenemos aquí en Génesis 3. Satanás les dio falsas esperanzas a Adán y a Eva. Y ellos cayeron en el engaño, desobedecieron a Dios, y Dios es un Dios santo. Por lo tanto, Él no podía permitir que el pecado continuara avanzando. ¿Qué ocurrió? Pues entonces Dios decidió castigar el pecado. Dios dio la sentencia que era la que estábamos viendo en el mensaje anterior. Hubo una sentencia, entre otras cosas, Adán y Eva tenían que sufrir una existencia llena de dolor y al mismo tiempo tendrían que sufrir las consecuencias de su pecado. Es decir, tendrían que morir. Entonces, de ahí viene esta parte que estamos leyendo aquí, estos últimos versículos del capítulo 3. Y como decía, nosotros vamos a destacar esto que se menciona aquí de los vestidos en Génesis 3:21. ¿Por qué razón? Porque esa es una muestra más de la gracia y la misericordia de Dios. Aquí hay que aclarar que la gracia no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. La gracia es también del Antiguo Testamento porque es eterna. La gracia de Dios es eterna. Entonces, el propósito de la presente prédica es demostrar que solo el sacrificio de Cristo puede garantizar el perdón de los pecados. Lo cual responde la pregunta: ¿cómo realmente podemos obtener el perdón de nuestros pecados? Lo cual corresponde al título de este mensaje. Entonces, para ello, primero vamos a comentar el texto, vamos a comprenderlo mejor. Segundo, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en este texto. Y finalmente, vamos a encontrar aplicaciones para nuestras vidas hoy. Antes de que Dios ejecutara sentencia, aquí se nos muestra que todos los seres humanos provenimos de un mismo origen. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre Eva significa se asemeja a una palabra hebrea que significa viviente, algo que vive.
Por lo que otra forma de entender las palabras de Adán sería Eva, la madre de todos los vivientes. Y como afirma el apóstol Pablo, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. En Hechos 17:26. Entonces Adán y Eva tenían en su ADN todas las características necesarias para dar lugar a la gran diversidad que hoy encontramos en el género humano. Por ende, todos los rasgos fueron transmitidos de generación en generación. Y en este punto hay que aclarar que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín y Abel, ellos tuvieron a Set y tuvieron a muchos hijos e hijas más. Eso lo encontramos en Génesis 5:4. Dios mediante llegaremos allá. Dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Adicionalmente, hay que entender que aunque la vida en la tierra había iniciado su proceso de decaimiento, todavía conservaba ciertas características del mundo antes de la maldición, por causa del pecado. Por lo que no se manifestaban las situaciones que podemos ver hoy, por la falta de diversidad genética, lo que podemos llamar las taras. Eso no se manifestaba en aquel entonces. Pero por último, es posible también pensar que esta declaración de Génesis 3:20 es una muestra de que Adán entendió que la raza humana no se extinguiría, ya que Dios le había asegurado en Génesis 3:15 que Eva tendría descendencia. Sin embargo, la cuestión seguía pendiente. Adán y Eva habían pecado y la justicia de Dios tenía que cumplirse. Ahora, como dijimos, ya Dios había dictado sentencia, fue lo que vimos anteriormente en Génesis 3 del 14 al 19, en donde vimos que tanto el hombre como la mujer tendrían que vivir una vida llena de dolor, una existencia de dolor, y finalmente sucumbirían a la debilidad, a la enfermedad y a la muerte. Bien, pero ahora Dios ejecuta sentencia y lo encontramos en Génesis 3:21 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo túnicas o vestidos de pieles para vestirlos, pero hay un detalle, que ellos, es decir, Adán y Eva, ya se habían hecho túnicas, ya se habían hecho una ropa. Eso lo encontramos en Génesis 3:7 y lo vimos en mensajes anteriores. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que ellos no estaban ya desnudos, ellos se habían hecho unos vestidos de hojas. Pero, ¿qué pasaba con esos vestidos? Como nosotros dijimos en ese momento, estos vestidos eran inservibles para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva. No funcionaban. Y por esa razón, Dios les proporcionó en sustitución vestidos de pieles. Pero es evidente, y es posible que alguien esté haciendo la idea aquí en su mente, es evidente que un animal tuvo que morir para poder crear ese vestido de piel. Y esto es posible concluirlo, porque más adelante, años más tarde, Abel se presentó ante Dios con un sacrificio de un animal, un sacrificio por la paz, es decir, un holocausto. En Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso lo vamos a explicar Dios mediante en nuestra próxima oportunidad. Pero aquí queda claro que para que Adán y Eva obtuvieran esos vestidos, un animal inocente tenía que morir.
Ahora, este cambio de vestido era la forma como Dios les estaba mostrando a Adán y a Eva que les había perdonado la vida. Fue un acto de misericordia. ¿Qué es misericordia? Compadecerse del dolor ajeno. Dios se compadeció de la situación de Adán y Eva. Fue un acto de misericordia después de la sentencia que había dictado contra ellos. Recordemos lo que Dios había hecho, había dictado maldición, contra la tierra, contra la raza humana por causa del pecado, porque había violado la santa ley de Dios. Ahora, hay una pregunta bien interesante en este caso. ¿Por qué o cómo Adán y Eva obtuvieron estos vestidos? ¿Cómo lo hicieron? La respuesta es que Dios se los dio como un acto de gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es popularmente se define como un favor inmerecido. Es decir, recibir algo sin nosotros merecerlo. Adán y Eva no merecían nada de lo que ellos estaban recibiendo en este contexto. Y nosotros de hecho demostramos en mensajes anteriores que toda la misma creación fue un acto de gracia para con la raza humana. Ellos no podían ganarse esos vestidos. Sin embargo, para poder obtener esos vestidos, un animal tuvo que morir. Y la idea que resalta aquí es que un ser inocente murió para que Dios pudiera perdonarles la vida a Adán y a Eva. Y muy posiblemente esto comience a sonar familiar para algunos. No obstante, aunque Dios les había tenido misericordia y les había perdonado la vida, Adán y Eva estaban en pecado y por lo tanto ya no podían vivir en el jardín de Edén. Eso es lo que encontramos en Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Antes del pecado, Adán y Eva no conocían el mal, pero después del pecado llegaron a saber qué es lo malo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cuál era el problema en que nuestros primeros padres conocieran el bien y el mal? Es probable que aquí el narrador sagrado lo que estuviera diciendo es que el conocimiento que Dios tiene sobre el bien y el mal es completamente diferente al que tiene Adán y Eva y al que tenemos nosotros hoy. ¿Por qué razón? Porque es como si habláramos de que Dios conoce el mal como el doctor conoce una enfermedad. Esa es la manera como Dios conoce el mal, como el doctor conoce la enfermedad. Pero Adán y Eva conocen el mal o conocieron el mal como un adicto, como una persona adicta. Aunque supieran que estaban haciendo algo malo, no tenían la capacidad de dejar de hacerlo, de dejar de consumir esa droga. Y así como el consumo de drogas va destruyendo la mente de las personas, así también el pecado había comenzado su obra de destrucción en la mente de nuestros primeros padres. Como lo explica el teólogo Wayne Grudem, y cito, el pecado ataca la base del conocimiento, porque da una respuesta diferente a la pregunta ¿qué es verdad? Mientras que Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían del fruto del árbol, la serpiente dijo no es cierto, no van a morir. Eva decidió dudar de la veracidad de la palabra de Dios y llevó a cabo un experimento para comprobar si Dios les había dicho la verdad. Fin de la cita. En otras palabras, ellos sabían que desobedecer a Dios era malo, pero aún así lo hicieron. El conocimiento que nuestros primeros padres tenían del bien y del mal estaba
distorsionado por el pecado. Y por eso no debe pensarse que lo veían de la misma manera en que Dios lo ve. Dios es santo y bueno y no hay maldad en él. Esto es lo que quiere decir este versículo 22. No había nada de malo en que ellos conocieran. El problema es que ellos lo conocían como si fueran adictos, esclavos del pecado. No podían dejar de pecar, aunque supieran que estaban haciendo algo malo. Ese es el estrago que produce el pecado en la mente de nosotros los seres humanos. Ahora, otro elemento que destaca en este versículo es precisamente el árbol de la vida. Dice el versículo 22, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sí, ¿y qué era este árbol? Este árbol era la recompensa de la obediencia al pacto que Dios había establecido con el hombre. En Génesis 2, del 16 al 17, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ese era el pacto que ellos tenían que cumplir. Y el árbol de la vida era la recompensa. Si Adán obedecía a este pacto, recibiría la vida eterna. Pero si Adán desobedecía, como en efecto ocurrió, recibiría la muerte. Y eso era lo que tenía que ocurrir en este momento con este asunto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenían que obedecer para recibir este árbol de la vida. Era la recompensa a la obediencia. Por esa razón, no se les permitió alcanzar el árbol de la vida y tuvieron que ser expulsados inmediatamente del jardín. Eso es lo que leemos en Génesis 3 del 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, es decir, lo expulsó para que labrase la tierra de que fue tomado. Anteriormente decíamos que el trabajo no era una maldición, pero ahora por causa del pecado el trabajo tendría que involucrar también sufrimiento y muchas otras cosas por causa del pecado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, es decir, al este, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar o proteger el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí hay que recordar algo. Aquí hay que recordar que Adán y Eva tenían una relación muy cercana con Dios, muy cercana. El Señor los visitaba todo el tiempo, lo leímos en Génesis 3:8, cómo Dios se paseaba por el jardín y todo el tiempo estaba con ellos. Sin embargo, ahora, aunque Dios les perdonó la vida, ya no podía existir esa relación por causa del pecado, por lo cual la humanidad representada por nuestros primeros padres fue expulsada. Y así, aunque el hombre rebelde intentara acercarse nuevamente a ese árbol, ya no podría hacerlo, porque por órdenes de Dios mismo, un grupo de seres celestiales llamados querubines y una espada resplandeciente protegían el camino al árbol de la vida. Ahora, ¿qué son estos querubines? Primero, los querubines no son niños con alas. Eso es una tradición pagana, de origen griego, por cierto, que asemeja al dios Cupido y a dioses o a deidades griegas paganas. Los querubines no son niños con alas. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Los querubines son seres espirituales creados por Dios que están presentes junto a la gloria de Dios. Donde está la gloria de Dios están los querubines. Pero ¿cómo son estos querubines? Vamos a tomar un momento para ver cómo son.
Si quieren me pueden acompañar, yo voy a leer para ustedes Ezequiel capítulo 1, versículos del 5 al 11. Ezequiel capítulo 1, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Van a describir a los querubines. Dice, había en ellos semejanza de hombre. ¿Okay? Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. 4 caras, 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban, es decir, brillaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras, que eran 4, y sus alas, que eran 4, por los 4 lados. Lo acabamos de decir. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba recto o derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho, cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila en la parte posterior. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de ellos, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Como estamos observando, los querubines son seres que imponen respeto, imponen muchas veces hasta temor, imponen mucha reverencia cuando ellos están presentes. Por eso es que en la Biblia vemos que siempre se le dice a estas personas que visitan la gloria de Dios, no temas, porque el ver uno de estos seres era impresionante. Ahora yo quiero aclarar que estos seres apuntan a la gloria de Dios. No se está hablando que ahora los ángeles son más poderosos, no. Todos ellos le dan la gloria a Dios, así como nosotros debemos darle la gloria a Dios. Asimismo, si recordamos, Juan en Apocalipsis vio 4 seres vivientes. Bueno, esos 4 seres vivientes también son querubines. Entonces, estos querubines, ¿qué son? Son los guardianes de la gloria de Dios. Pero además de los querubines, una espada refulgente se movía de un sitio a otro. Y aquí no se requiere mucha explicación. Una espada es un arma diseñada para matar, no para cortar el pan y ponerle mantequilla. Una espada es para matar. Por lo tanto, el mensaje para la humanidad era claro. Si se acercan, se mueren. Y en este sentido, tal como lo afirma el teólogo R.B. Kuiper, no se puede olvidar, estimada audiencia, no se puede olvidar, de acuerdo con la propia revelación de Dios mismo en su Sagrada Escritura, que el Dios de amor infinito también es un Dios de justicia absoluta y de ira sin límites. Y esto puede sonar duro porque lo es, pero el problema es que nosotros tenemos una caricatura muchas veces de quién es Dios. Pero la Biblia nos advierte claramente de que así como Dios es grande en misericordia, también es un Dios de ira y no tendrá por inocente al que es culpable. Ahora bien, ¿qué significan estas cosas? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto de los querubines, de esto de la espada? ¿A mí qué me sirve? Posiblemente se preguntará alguno. Bueno, Romanos 3:23 nos da la respuesta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la respuesta. Los querubines y la espada impedían que el hombre pecador y rebelde se acercara a la gloria del Dios santo, santo, santo. Así, nosotros hoy
no podemos acercarnos a la gloria de Dios con nuestros pecados encima, porque todos nosotros violamos la ley de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay muchas cosas que se pueden hablar, pero hay un mensaje que es el que más puede resaltar aquí, y es el que tenemos en los vestidos nuevos que Dios les dio a Adán y a Eva. Y este mensaje se puede expresar de la siguiente manera: la muerte de Cristo es la condición sin la cual no puede haber perdón de nuestros pecados. Es decir, no es posible obtener el perdón de los pecados fuera de la cruz de Cristo. No es posible. En primera instancia, Dios tuvo que sacrificar un animal inocente, derramó su sangre y cubrió el pecado de Adán y Eva con vestiduras nuevas, como señal de que les había perdonado la vida. Sin embargo, queda en evidencia que esto no fue suficiente. ¿Por qué? Porque igual ellos fueron expulsados. Faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? Faltaba que el Cordero de Dios viniera y quitara el pecado del alma del hombre. Pero para ello, este Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tuvo que entregar su vida y derramar su sangre hasta la muerte. Solo así se podía obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vayámonos a Isaías capítulo 53, versículos del 6 al 8. Isaías 53, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Isaías 53, del 6 al 8. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí habla de la muerte violenta que tuvo que sufrir Cristo el Señor para poder salvar a su pueblo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cristo tuvo que derramar su sangre. ¿Pero por qué tuvo que derramar su sangre? Vayámonos ahora a Hebreos, capítulo 10, versículos 4. Y Hebreos 10:4 dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede quitar los pecados del alma de nosotros. La sangre derramada de Génesis 3:22 nos habla de la sangre de Cristo como lo único, repito, lo único que puede lavar nuestras almas y quitar el pecado de nosotros. Pero Cristo murió inocentemente, así como ese animal inocente murió. Cristo murió inocentemente. El Señor cumplió, obedeció perfectamente la ley y la voluntad de Dios. El inocente murió en lugar de los culpables. Por esa razón, debemos entender que la salvación no viene de nosotros, ni se origina en nosotros, ni podemos hacer algo para obtenerla. Es decir, ningún tipo de ritual, ningún tipo de acción puede ayudarme a obtener el perdón de pecados, porque Dios nos está dejando claro en Génesis 3:20 al 24, que la salvación es exclusivamente
de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Isaías 26:12. Este es uno de mis versículos favoritos. Isaías 26:12 dice la palabra de Dios así. Jehová, ¿quién? Jehová, Dios. Tú nos darás paz. ¿Quién nos va a dar paz? Dios. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto? Que fue Dios el que hizo su obra por nosotros. No nosotros hicimos algo. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios hizo por nosotros la obra. Nosotros no podemos hacer nada. Es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, recordemos que eso es lo que significa el nombre Jesús. Yahshua, Yahweh salva. Por eso dice en el Evangelio, y sobre todo porque se tiende a leer en Navidad, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque eso es lo que significa el nombre Jesús. Yahweh, es decir, Dios salva. La salvación es exclusiva de Dios. Pero en segunda instancia, no es posible obtener el perdón de los pecados fuera de la cruz de Cristo, porque el ser humano no puede llegar a Dios por su propia cuenta, ya que su pecado es la gran barrera de separación entre Dios y el hombre. ¿Qué nos separa de Dios? Nuestro pecado. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 59:2 lo dice. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué dice el profeta que nos ha separado de Dios? Nuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados. No obstante, la sangre de Cristo, mi estimada audiencia, ha abierto un camino que estaba cerrado, y ha abierto ese camino para que todo aquel que sea limpiado por esa sangre pueda vivir tranquila y eternamente en la presencia gloriosa de Dios. Y esto es lo más impresionante. Esa es la razón por la que los querubines, que en Génesis 3:24 estaban amenazando a la humanidad, si ellos se acercaban, en Apocalipsis Juan los ve con algo diferente. Juan los ve cantando, los ven alabando, adorando a Cristo Dios, el Hijo de Dios, y diciendo algo interesante. En Apocalipsis capítulo 5, los querubines cantaban lo siguiente. Dice así, 5 del 9 al 10, Apocalipsis 5 del 9 al 10, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno, es decir, a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, fuiste sacrificado, y con tu sangre, ¿con qué cosa? Con tu sangre, con la sangre de Cristo, nos has redimido, nos has comprado para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos querubines que en el Edén estaban cerrando el camino, hoy estaban adorando al Señor Jesucristo, porque había salvado de entre toda la humanidad un remanente escogido, y había hecho la paz entre Dios y el ser humano. Porque cuando hablamos de reconciliación, respetada audiencia, recordemos que eran dos partes las que estaban en conflicto: Dios y la raza humana. Cristo tomó a Dios y lo reconcilió con la humanidad, tomó al Padre y lo reconcilió con la humanidad, y Cristo tomó al hombre y lo reconcilió con el Padre. Por eso Cristo es el camino. No hay otra forma de llegar al cielo. No son las buenas obras,
no es el dar limosnas, no es el ser profundamente religioso, incumplir ciertos ritos y hacer ciertos tipos de oraciones. Con todo respeto, pero aquí hay que aclarar algo bíblicamente. No es la oración de fe la que a mí me salva. Quien me salva es el Señor Jesucristo. Lo que me salva es la sangre que Cristo derramó por mí hace 2000 años en la cruz. Entonces yo no puedo basar mi seguridad en mi fe. Yo voy a basar mi seguridad en Cristo. No voy a tener fe en la fe. Voy a tener fe en el Señor Jesucristo. La única vía para poder llegar al cielo es el camino que abrió el Señor Jesucristo con su sangre derramada en la cruz. Para ir finalizando entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Primero, hay una oferta para todos aquellos que se sientan lejos de Dios, que reconocen que están lejos de Dios, que entienden que han violado la ley de Dios, que no son religiosos. Hay una oferta. Estimado amigo, querido amigo, ahora sí comprende que sus pecados lo hacen culpable ante la justicia de Dios. Ahora sí está claro para usted que es imposible hacer algo para obtener el perdón de Dios y escapar del juicio. La gracia y la misericordia de Dios les dio a Adán y a Eva estos vestidos. Y la buena noticia es que Cristo ya derramó su preciosa sangre inocente para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Lo único que nosotros necesitamos es creer en el Señor Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué significa creer? ¿Qué significa? Creer en Cristo para la salvación significa que yo acepto y que soy pecador y que merezco el castigo eterno por violar la ley santa y eterna de Dios. Y reconozco sinceramente que solo la sangre de Cristo me puede limpiar de mi pecado. Creer en Cristo es honrar su enorme sacrificio, alejándome de todo aquello que sea pecaminoso. La oferta sigue en pie y todo aquel que quiera aceptar esa oferta y recibir el perdón, lo puede recibir, lo puede aceptar. No hay pecado muy grande o demasiado grande que no sea perdonado por Cristo, ni tampoco es demasiado tarde para arrepentirse de los pecados. Eso no lo enseña la Biblia. La enseña la Biblia que uno se arrepiente o no se arrepiente, pero el que se arrepiente nunca lo hace demasiado tarde. Si no, pregúntenle al ladrón del Evangelio de Lucas. Faltando un par de horas antes de morir, él encontró la salvación en el Señor Jesucristo. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Lo segundo es que Génesis 3 del 20 al 24 es una clara advertencia para los que insisten en seguir confiando en su propia moral y sus buenas costumbres. No podemos seguir confiando en lo que nosotros hacemos, si vamos a la iglesia, si oramos, si buscamos, si hacemos esto. Si esa es nuestra confianza, en que no somos tan malos como otras personas, tenemos sobre nosotros vestidos de hojas, como los que tenían Adán y Eva. Nosotros vamos, si llegamos al juicio de Dios de esta manera, vamos a ser culpables por creer que nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, nuestro tiempo que invertimos en la iglesia, en las cosas de la iglesia, es más valioso y poderoso que la preciosa sangre de Cristo. Por eso popularmente se dice el camino hacia el infierno, y esto lo quiero decir con mucho respeto, el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Podemos arrepentirnos todavía hay esperanza también para usted.
que tal vez se ha dado cuenta que haya vivido todo este tiempo engañado en su propia falsa seguridad de salvación, confiando en su religiosidad, confiando en sus buenas obras y en su buen comportamiento. Aún hay tiempo para arrepentirse. La oferta sigue en pie. Acérquese a Dios, que le quite ese vestido de falsa religiosidad y acepte el vestido de perdón que Dios tiene también para usted. Finalmente, estos versículos son una voz de aliento de parte de Dios para los creyentes. Hermanos y hermanas, la sangre de Cristo nos limpia y por eso podemos estar seguros de entrar confiadamente en el reino de Dios. ¿Te has llegado a caer en el camino? Tal vez alguien se haya caído en el camino. Tal vez alguien haya perdido de la esperanza. No, mi hermano en Cristo. Sacude el polvo de tu ropa. Levanta tu mirada y tus manos al cielo. Y confía en el Señor Jesucristo. Porque Él es tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no tengas miedo, yo te ayudo. Hermano y hermana en Cristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lavemos nuestras ropas en la preciosa sangre de Cristo y sigamos caminando, porque querido hermano, querida hermana en el Señor Cristo, al final del camino estará Él esperándonos para entrar a la gloria eterna. Esa es la esperanza del creyente, de todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto verdaderamente su confianza en el Señor Jesucristo. Porque podemos decirlo de la boca, pero Dios examina lo que hay en el corazón. En resumidas cuentas, Génesis 3 del 20 al 24 nos apunta claramente al mensaje del Evangelio. Todos somos pecadores por violar la ley de Dios y merecemos el justo castigo de Dios. Y la única manera decretada y establecida por Dios para obtener el perdón de nuestros pecados es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y solo su sacrificio, al morir por nosotros, siendo inocente, hace que seamos absueltos por su sangre derramada. La pregunta es, ¿cree usted esto? ¿Lo cree de verdad? Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos concediste este día de conocer más de tu palabra. Oh Dios, si tan solo tú concedieras arrepentimiento, Señor, y vida eterna a aquellos que de esta estimada audiencia, Señor, estuvieron escuchando, Dios, pero que no te han conocido todavía. Si trayeras convicción de pecado, Señor, a aquellos que por diversas razones habían creído que estaban seguros confiando en sus vestidos de buenas acciones, de buena moral y de buenas costumbres. Oh Señor, si tan solo, Señor, trajeras convicción y vida eterna, Dios. Padre, ten misericordia de nosotros, Dios, y abre los ojos, Señor, de esta estimada audiencia, para que pueda ver la gloria de Dios, para que las cosas sean diferentes, Señor, porque por fin han conocido la palabra de Dios, han conocido al Cristo de la Biblia. Oh Dios, todo está en tus manos, Señor. Padre, trae consuelo, auxilio, ánimo para mis hermanos en Cristo que en este momento están peleando, están guerreando en contra de su pecado, están guerreando en contra del mundo, están guerreando en contra del diablo. Oh Señor, tráenos consuelo, Dios, tráenos seguridad. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra y la ponga en nuestras almas como si fuera una medicina que calme el dolor, Señor. Oh Dios y Señor, confiamos en ti y te pedimos que nos permitas ver tu gloria y, Señor, que tengas de nosotros misericordia, oh Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Por eso, Padre eterno,
Te pedimos todas estas cosas, Señor, confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, oh Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, amigos, muchas gracias por esta oportunidad. Dios mediante, en la próxima ocasión iniciaremos nuestra exploración por el capítulo 4 de Génesis. Que Dios los bendiga como siempre. Cualquier interrogante, cualquier consulta, estamos a disposición de ustedes. Que Dios los bendiga y que el Señor los acompañe. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Dios los bendiga.